y vamos a estar en los versículos 43 al 54. Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Y una vez más, Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. ¿Todos lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén en el día de la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Además es el segundo milagro que Jesús hizo cuando vino de Judea a Galilea. Padre, gracias por tu palabra. Ella ya es bendita porque es tu palabra, pero bendícenos a nosotros por medio de ella, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para recibirla, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, constantemente a través de ella nos santifique, nos transforme, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Título del sermón: cuando la palabra es suficiente. Cuando la palabra es suficiente. La semana pasada, hermanos, vimos el resultado de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, cómo ella fue y contó el encuentro que tuvo con el Señor Jesús a los samaritanos, y ellos vinieron al Señor, les rogaron que se quedara con ellos 2 días, y ellos creyeron a la palabra de la samaritana, pero le admiten luego: ahora que lo hemos visto, ahora que estamos con él, no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros también lo hemos experimentado, ¿verdad? Muchos hermanos dicen que creen en Dios, pero al confrontar su fe, la fe de estas personas, demuestran que creen en Dios si pueden ver. Creen en Dios si Dios les habla audiblemente, si Dios les da una señal, si pueden evidenciar con sus 5 sentidos, o sea, con sus ojos, con sus oídos, su tacto, su gusto, etcétera, los 5 sentidos. Creen en Dios entonces. Y con condiciones que ellos le imponen a Dios.
Al hombre le gusta imponerle condiciones a Dios y entonces creen. Si no es así, hermanos, si no es bajo esas circunstancias que les acabo de mencionar, dudan o desconfían de Dios. Y pudieran, hermanos, estas mismas personas presumir tener una fe superior a la de cualquier otro cristiano. Pudieran presumir tener una fe superior. Y antes de proseguir, hermanos, quiero dejarles saber que voy a ir un poquito más rápido de lo común porque el pasaje que vamos a cubrir es largo y quiero cubrirlo todo antes de irnos. Así que vamos a ir rapidito, hermanos. Miren lo que dice los versículos 43 al 45, teniendo en mente lo que les acabo de decir, hermanos. Personas que dicen creer en Dios, pero es a la condición que ellos impongan. Así es como ellos creen en Dios. Dice los versículos 43 al 45. Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén en el día de la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, 2 días después de estar con los samaritanos, Jesús regresa a Galilea. ¿Cuántas cosas habría hecho y enseñado Jesús en esos 2 días a los samaritanos? ¿Cuántas cosas, hermano? Imagínese usted pasar por lo menos un día con el Señor Jesús ahí físicamente en esa escena. El conocimiento, hermanos, el corazón y la vida de estos samaritanos tuvo que haber sido bendecida grandemente, hermanos. Tuvo que haber sido enriquecida grandemente, hermanos, con esa presencia del Señor allí en esos 2 días. Y yo quiero, hermanos, que ustedes noten algo. Jesús vino primero a los judíos. ¿A quiénes fueron los que él buscó primero? O sea, si nos acordamos de todo lo que hemos leído hasta ahora en el Evangelio según San Juan, que Jesús cuando comienza su ministerio busca a quiénes, a sus discípulos, que eran ¿qué? Judíos, ¿no? Luego vemos aquí, hermanos, que se va a los samaritanos. Y más tarde los evangelios registran que Jesús llegó a entrar así de paso a zona de gentiles. Observen que judíos, samaritanos, gentiles. Y eso mismo es lo que vemos en el libro de los Hechos. Si usted lee el libro de los Hechos, usted ve, hermanos, que el evangelio va primero a los judíos. Luego va a los samaritanos. Capítulo 8 del libro de Hechos, cuando Felipe, si no me equivoco, sube allá a Samaria y comienza a predicar el evangelio allá. Y luego pasa, cuando vemos ya en el capítulo 10 a Pedro en casa de Cornelio, pasa a los gentiles. Ese fue el plan de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento. El de salvar a todas las naciones. Pero vino primero a Israel. Ese es el patrón que vemos en la Biblia, hermanos. Y cuando Jesús dice aquí, hermanos, que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿a qué se referiría él, hermanos? Fíjense que Juan aquí, en estos primeros 4 capítulos que hemos leído, Juan no registra ese evento específico en el que Jesús haya dicho, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, en su propio pueblo, en su propia ciudad. ¿Verdad? ¿Usted no se acuerda de eso? Yo no me acuerdo de haber leído eso en los primeros 4 capítulos de Juan. ¿Y cómo es que Juan llega a mencionar esto sin darnos una información previa, verdad? Bueno, hermanos, eso está en los otros evangelios. Usted puede leerse, por ejemplo, en Mateo 13, versículos 55 al 57, y nos indica qué es lo que pensaban la gente de Galilea acerca de Jesús. Y por eso es que Jesús se expresa de esa manera hacia ellos. O sea que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra.
Lo que está sucediendo es que Juan no se ve la necesidad de mencionarlo, porque esto era algo ya conocido en la tradición apostólica. O sea, la audiencia de Juan ya sabe que esto había pasado. Juan lo que hace es recalcándole eso a ellos. Ahora, queda la pregunta que hice, hermanos, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo eso? Y luego, cuando leemos el versículo 45, parece contradecir eso. Usted observa que en el versículo 45, el versículo 45 dice que los galileos les recibieron. O sea, era una contradicción, hermanos. Usted sabe que la Biblia no tiene contradicciones, ¿verdad? Ella no se contradice a sí misma. Entonces no puede ser una contradicción. Tenemos que ver entonces a qué se refiere esto, hermanos. Nos dice que ellos los recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en la fiesta en Jerusalén. Recuerden, hermanos, que en Juan capítulo 2, versículos 13 al 25, en la fiesta de la Pascua, Jesús hace dos cosas en ese relato que nos da Juan. Una de ellas es purificar el templo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? La segunda que él hace es que hace milagros y dice que muchos creyeron. Vamos a buscarlo. Juan 2, capítulo 2. Versículos 23 al 25, vamos a leerlos. Juan 2, versículos 23 al 25. Y estando en Jerusalén en la Pascua, estamos viendo, hermanos, la fiesta de la que está hablando es la Pascua. Ahí estaba Jesús y estaban los galileos. Estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. ¿Estamos viendo lo que quiere decir? Ellos creían lo que veían. ¿Ok? Y Jesús no confiaba en ellos. Jesús los conocía de corazón. Sabía lo que había en sus corazones. Y dice, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Les aclara esto el capítulo 4 ahora? Cuando dice que, y mire cómo lo dice, se lo leo nuevamente. Y cuando en el versículo 45, Juan 4, versículo 45. Y cuando vino a Galilea, los galileos les recibieron, pero Juan le añade el detalle, habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén en el día de la fiesta. Juan está relatando lo que pasó en el capítulo 2. Que estos galileos creían en él, pero era por vista. ¿Okay? Ahora, no estoy diciendo que es malo utilizar nuestros 5 sentidos. O sea, ¿de qué manera vamos a aprender si no utilizamos nuestros 5 sentidos? Ese no es el problema. El problema es, hermanos, depositar la confianza absoluta en lo que se ve y no en la palabra del Señor. Ese es el problema. ¿Qué sucede, hermanos? Ese tipo de fe es una fe superficial. No es una fe genuina, una fe profunda. Se basa en lo que se puede ver. Pero ¿qué pasa cuando ya no se puede ver? Mengua.
¿no? Si depende de lo que se puede ver, entonces cuando no se vea, ¿qué viene? La incredulidad. Usted ve por qué los judíos, hermanos, en momentos están ahí siguiendo a Jesús, pero llegan momentos en que dicen, pero ¿quién se cree que es este? Y lo abandonan. Es porque es una fe superficial. Esa fe no salva. Eso no es una verdadera fe, hermanos. No es una verdadera fe. Y ese tipo de fe, hermanos, aparece y desaparece según las evidencias. Aparecen y desaparecen. O según las evidencias son distorsionadas por los falsos maestros, por los fraudulentos. Porque eso no es una fe genuina. Eso no es una fe salvadora, no es una fe auténtica. Es una fe superficial. Está basada, hermanos, meramente en lo que la carne produce. Y Jesús dice que la carne para nada aprovecha. Esa fe no salva, hermanos. Y se me parece muchas veces, hermanos, cuando escuchamos personas decir que no pueden ir a una iglesia donde no hay milagros, a lo que ellos le llaman milagro. Yo no sé a qué ellos le llaman milagro. Donde no hay manifestación del Espíritu Santo, ¿a qué se refieran ellos con eso? Donde no hay un profeta que les traiga palabra directa de Dios, o donde no se le dé un espectáculo que satisface su adicción dominical a la histeria emocional, que buscan muchos los domingos. Yo quiero preguntarle a usted, dígame, ¿será eso pueblo de Dios? Personas que su fe está basada en eso. Déjeme ponérselo más claro. En Juan capítulo 2, que leímos ahí, versículos 23 al 25. Acuérdense que los galileos eran judíos, ¿ok? Lo que en el Antiguo Testamento se le conoce como el pueblo escogido de Dios. Si esos mismos Jesús no creía en su fe, los conocía en su corazón, si esos mismos no eran suyos, no eran salvos, entonces ¿sobre qué criterios, sobre qué bases podemos catalogar como pueblo de Dios a multitudes que son idénticos a estos? Que no están buscando una iglesia donde se le predique la palabra de Dios para crecer en el conocimiento del Señor. Están buscando donde el profeta le traiga una nueva revelación, una novedad. Están buscando un lugar donde hayan milagros. Están buscando un lugar donde haya una supuesta manifestación del Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, que les he mencionado, son malas interpretaciones de ellos. Son torcidas de las Escrituras. Pero eso es lo que ellos están buscando. ¿Serán pueblo de Dios los tales? Fíjense que van a un templo, y muchas veces muy lujoso, muy bonito, muy equipado, a un edificio. Se reúnen, cargan con Biblias, se visten bien, cantan y alaban y hacen de todo, hermanos. Pero su fe será una fe genuina. Si depende tanto de estas cosas que ellos imponen, que le imponen a Dios. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Y puede que alguien diga, pero podemos decir que son pueblo de Dios porque creen en Jesús. Pero miren, hermanos, lo que dijo Jesús en el capítulo 2 nuevamente, versículo 24 al 25. Juan nos dice que ellos creyeron viendo las señales, pero Jesús no se fiaba de ellos. Jesús sabía que ellos eran unos traidores. Jesús sabía que no creían en Él genuinamente. Meramente decir yo creo en Jesús no hace a la persona salva, sino es una fe genuina, una fe salvífica.
si se basa, hermanos, en sentir, si se basa en lo que me tiene que decir el profeta, Dios tiene que hablarme a través del profeta. Si se basa en todas esas cosas, en yo confiar plenamente en mis 5 sentidos y no en la palabra de Dios, pregunta, ¿serán pueblo de Dios? Así de simple es, hermanos. Jesús no se fiaba de ellos. Examinémonos, hermanos, cada uno de nosotros, a ver si estamos en la fe verdadera, a ver si genuinamente, auténticamente creemos en el Señor Jesucristo, que no sea una fe pasajera, superficial, como la de estos que menciona Juan aquí. Ahora, volviendo, hermanos, a la aparente contradicción del versículo 45, como les había mencionado, los galileos reciben a Jesús. Mira lo que dice en Lucas 4, versículos 20 al 24. Vamos a buscarlo rapidito por aquí. Lucas 4, capítulo 4, versículos 20 al 24. Jesús acaba de leer el libro de Isaías y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Estamos viendo, hermanos, estaban maravillados de él, de las palabras de gracia que salían de su boca, y les dijo, ellos estaban maravillados de él, pero mira lo que él les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Lo que nos está diciendo Juan en el capítulo 4, Lucas nos lo dice también en el capítulo 4. Estas personas recibieron a Jesús superficialmente, así como estos que les acabo de leer, se maravillaban en un sentido superficial. Y Jesús se los dice, ustedes me van a decir un refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué le decían cuando estaba en la cruz? Sálvate a ti mismo. Los mismos que se maravillaban de él, los mismos que los recibían habiendo visto las señales, ahora le estaban diciendo, bájate de ahí, sálvate si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo. Estamos viendo, hermanos. Y hermanos, ahí mismo no pasa mucho tiempo cuando esos mismos que hablaban bien de él, si usted sigue leyendo el pasaje, lo querían matar ahí mismo en ese mismo pasaje. Continúe leyendo cuando tenga tiempo y verá. Maravillados de él y al momento lo querían matar. Eso es lo que hace una fe falsa, hermanos. Una fe superficial, sensorial. Una fe que no viene del corazón, es una fe emocional, basada en lo que vio y se emocionó en el momento. Por eso, hermanos, no todo lo que brilla es oro. Cuidado con esos que van a campañas evangelísticas de sanidades y supuestamente se convierten. Esas son conversiones, muchas de ellas son conversiones falsas porque se basan en lo que pueden ver y después quieren seguir viendo. Y tienen que irse a lugares donde supuestamente son noches de sanidad todas las noches, o noche de milagros, o noche de esto, o noche de aquello. Hay que preguntarnos si verdaderamente son pueblo de Dios. Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti personalmente. ¿Qué tipo de fe tienes? Examínate. Examinémonos. ¿Qué tipo de fe tienes?
¿Tienes la fe de estos galileos o tienes una fe salvífica? Y para aclarártelo, hermano, la fe salvífica es la que perdura, es la que persevera contra viento y tormenta. Cuando no puedes ver nada, esa fe sigue ahí. Cuando no sientes nada, cuando dices me siento solo, siento que Dios me ha abandonado, pero tu fe sigue ahí, esa es la verdadera fe. Cuando estás afligido, cuando estás deprimido, cuando estás oprimido, cuando estás en tentaciones y tu fe continúa confiando en el Señor, esa es la verdadera fe. Esa es la fe salvífica, que no se basa en tus 5 sentidos, se basa en la palabra del Señor, en lo que el Señor ha dicho que Él va a hacer contigo. En eso se basa la fe salvífica, hermanos. Perdura y persevera en las peores circunstancias. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y en este escenario ahora vemos un oficial del rey, un político, ¿verdad? Un funcionario del gobierno. Y hermanos, qué ironía que entra uno que tiene poderes administrativos con el gobierno, pero necesita del poder de Dios para una gran necesidad que tenía. Un hombre con privilegios y poderes, hermanos, reducido a tener que buscar al Señor, a admitir que sus poderes no son nada, hermanos. Bueno, cuando las cosas nos van bien, cuando tenemos trabajo, cuando las facturas están al día, cuando hay alimento almacenado, cuando tenemos lujos, cuando tenemos comodidades, etcétera, nos olvidamos que con todo esto, hermanos, nuestra dependencia sigue siendo el Señor. Con todo eso, seguimos dependiendo del Señor y nos olvidamos. No es hasta que nos empiezan a faltar esas cosas que venimos entonces a reconocer como este oficial que nada de eso vale nada, hermanos. Ninguna de esas cosas. Que al fin y al cabo dependemos del Señor. Si el Señor quitara su amparo, hermanos, su sustento de nosotros, ¿de qué nos sirven todas esas cosas? No nos sirven de nada. Eso es lo que vemos en este oficial. Ninguno de sus privilegios, nada de su poder político le sirvió, hermanos, para la situación, la necesidad que él tenía, hermanos. Tu bienestar no depende de tu fuerza, sino de la gracia y el sustento de Dios. Y dale gracias a Dios por eso. Porque Él te sustenta. Porque Él derrama su gracia sobre cada uno de nosotros, hermanos. Cada día. No te olvides de eso, hermanos. Demos gracias a Dios cada día porque Él derrama ese amor para buenos y malos, para justos e injustos. Esa gracia sustentadora de Dios. Versículo 47. O sea, el oficial, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Ahí está la necesidad, hermanos. Póngase en la situación de este hombre, hermanos. Sus hijos. El regalo más precioso que Dios le ha dado después de Jesucristo, ¿verdad? Los regalitos que el Señor nos da a nuestros hijos. Que nos den una noticia como esa, hermano. No nos desesperamos. No buscamos socorro y auxilio, hermanos, en donde podamos. Imagínense la situación de este hombre, el desespero, hermanos, la ansiedad, la preocupación de este oficial, hermanos. Y seguramente este hombre era judío.
En esta zona, hermanos, la mayoría de las personas eran judías. Y le menciono esto porque hay algo que les voy a mencionar más adelante. Este era un judío, ¿verdad? O presuntamente judío. Si lo comparamos con el centurión en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, también lo puede ver en Lucas capítulo 7, 1 al 10. Esto nos arroja un poquito de luz cuando hacemos esa comparación. Y nos arroja luz al versículo 48, que no me quiero adelantar. Pero en el caso de este oficial judío, en este pasaje, pudiéramos decir que tenía un grado mínimo de fe. Tenía fe, pero era algo mínimo, hermanos. Su fe era una que al parecer no conocía la magnitud del poder de Jesús y requería la presencia física de Jesús, porque él está llamando a Jesús a que descienda para que sane a su hijo. Pero por otro lado, si usted se acuerda, ¿cuáles fueron las palabras del centurión cuando el centurión le dijo a Jesús, mira, mi criado está muriendo? Y Jesús le dijo, pues voy para allá. ¿Qué le dijo el centurión? Di la palabra, Señor. Tu palabra es autoritativa. Porque yo soy hombre de autoridad también y lo que yo digo se hace. Tú no tienes que descender, tu palabra es suficiente. Estamos viendo, hermanos. Y nos dice, hermanos, que Jesús se maravilló de la fe de ese centurión porque no había ese tipo de fe en todo Israel. En todo Israel no había ese tipo de fe. Vemos este oficial, sí tiene fe, pero no tenía la fe que tenía el centurión. Un gentil, uno que no sabía nada del judaísmo. Qué irónico, ¿no? Qué ironía, hermanos. Y vuelvo y te pregunto, hermanos, ¿depende tu fe de tus sentidos o depende de la palabra de Dios? ¿Depende de lo que tú puedas sentir o depende de lo que Dios ha dicho que se hará, aunque tú no lo puedas ver? ¿Depende nuestra fe, hermanos, de nuestro estado de ánimo o depende de lo que la palabra de Dios nos dice? Hermano, a mí me aterroriza, me da terror oír personas que profesan tener fe, pero que viven por sus sentidos. Los ejemplos que le traje anteriormente, que si Dios no me habla por el profeta, que si no siento la presencia. Cuando no tienen esas condiciones que ellos le imponen a Dios, tratan a Dios como si fuera negligente o irresponsable porque no ven la bondad de Dios, a lo que ellos definen como bondad de Dios. Que es algo, hermanos, que ellos mismos han establecido como la verdad cuando la Biblia no habla tal cosa. Yo no sé usted, pero a mí me aterroriza eso. Y si usted es esa clase de persona, yo le urjo a que se arrepienta de eso. La palabra del Señor, hermano, no depende de mis 5 sentidos. Depende de que Dios es fiel y Dios no falla a sus palabras. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en su palabra, a pesar de que nuestros 5 sentidos digan lo contrario. La palabra de Dios nunca ha fallado, hermanos. Ha ido siempre en contra. Cuando mis 5 sentidos imponen algo contrario a la palabra de Dios, ella ha ido en contra de mis 5 sentidos, pero ha permanecido fiel. Y creo que a ti te ha sucedido lo mismo. Cuando tú esperabas lo peor, ahí estaba la promesa del Señor cumpliéndose en tu vida. Exactamente como Él lo dictó en su palabra, así fue.
El problema, hermano, no es la bondad de Dios. Dios siempre es bueno. El problema es que muchos quieren exigirle a Dios lo que debe y lo que no debe hacer en sus vidas. Si Dios no lo hace exactamente como ellos dicen, su fe mengua, su fe sube, su fe baja y desaparece. Porque es una fe superficial. He escuchado personas decir, yo le pido al Señor y Él me da exactamente como yo se lo pedí. ¿He escuchado eso? Qué arrogancia, ¿no? Qué arrogancia. Ellos quieren exigirle a Dios, hermanos. Y están los otros que viven en un caos que ellos mismos se han causado. Ok, escuche bien. Viven en caos, en problemas y dificultades, y después dicen que son pruebas. Pero son problemas y dificultades, una vida caótica que ellos mismos se han buscado por desobedientes, por malas decisiones, hermanos. Y luego quieren culpar a Dios de sus angustias. Que Dios no me oye, que Dios no me saca de esto. No, si tú mismo te metiste. Estás en desobediencia, el Señor no va a trabajar contigo en desobediencia. Te va a dejar ahí hasta que tú te des cuenta que estás en desobediencia. Tristemente, hermanos, hay muchos así, que ellos mismos se han creado su caos en sus vidas y quieren echarle la culpa a Dios. Hermanos, Dios siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. La pregunta es, ¿le somos nosotros fieles a Él? Eso responde a ese estado caótico en el que viven muchas personas. ¿Le estás siendo fiel a Dios? ¿Te vino ese caos siéndole fiel a Dios? Porque no estoy diciendo que no vengan problemas a nuestras vidas. Váyase al Medio Oriente y a países donde el evangelio es prohibido para que vea, hermanos, el sufrimiento que tienen que pasar muchos de nuestros hermanos en la fe. No es un caos que ellos se han buscado, es un caos, hermanos, que le viene a su vida por amor a Cristo. Eso es muy diferente a lo que estoy hablando ahora. Pero aún en ese caos, esos que le son fieles al Señor bajo la persecución, Dios los sostiene. Dios los fortalece. Dios no los abandona. Ahora los que se buscan sus propios caos, porque tienen una fe superficial, mientras permanezcan en esa infidelidad, no van a salir de ese caos, hermanos. Van a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Versículo 48. Y se acuerdan que les había dicho que si miramos a Mateo y Lucas, hacemos una comparación de este oficial con el centurión, eso nos arroja luz al versículo 48, porque el hombre viene pidiéndole un favor al Señor. Y si usted no se profundiza en esto, usted se rasca la cabeza, pero el Señor, ¿qué está diciendo ahí? Mira lo que dice ahí. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Pero ¿cómo, Señor? Si el hombre cree en ti, Él viene buscándote. Bueno, hermanos, la comparación entre el centurión y este oficial. ¿Quién tenía más fe? El centurión, que creyó en la palabra de Cristo, no en su presencia física allá. Él sabía que el Señor podía sanar a su criado a la distancia. Este quería que Cristo viniera. Tienes que venir, Señor, que mi hijo se está muriendo. Y parece una respuesta dura de parte de Jesús, hermanos. Y no es extraño, hermanos. No es extraño que Jesús responda así. ¿Sabe por qué? Porque Dios, o que Cristo, que es Dios, está tratando con un pueblo que no puede creer sin ver. Eso es lo que Jesús está señalando aquí. Un pueblo que no puede creer sin ver. En 1 Corintios
capítulo 1, versículo 22, Pablo declara que los judíos piden señales. Siempre estaban pidiendo señales, hermanos. Y pedir señal, déjeme decir, hermanos, pedir señales es una señal de incredulidad. Personas que para tomar decisiones le exigen a Dios que le ponga señales. Sin esas señales no pueden tomar decisiones. Y le exigen al Señor cómo deben ser las cosas, que si ellos no ven lo que ellos le imponen a Dios, no mueven un dedo. Ellos le imponen esas condiciones al Señor, pero ese jueguito le sale muy caro muchas veces a estas personas. ¿Saben, hermanos, que hay personas que por jugar este jueguito, que han dependido de supuestas señales que le han pedido a Dios y por dejarse llevar por esa corriente, han tomado decisiones deficientes en sabiduría y ahora viven con consecuencias irreversibles de las cuales se lamentan? ¿Sabe usted de eso? Los hay. Porque aparentemente el Señor le da las señales, toman decisiones basadas en esas señales y fue una mala decisión. Y después quieren culpar a Dios. Bueno, Señor, pero si yo te pedí las señales y tú me las diste. No creen después, hermanos, que ellos tomaron una mala decisión. Creen que es culpa de Dios. No miran que la culpa es de sí mismos, hermanos. Ahora, ¿cuál es la solución a eso? La solución a eso, hermanos, a tomar esas decisiones necias basadas en imponerle a Dios esas condiciones. La solución a eso, ¿sabes cuál es? Creer la palabra de Dios. No es vivir por lo que tú le impongas a Dios, es vivir por lo que la palabra de Dios enseña y tú tomar decisiones basadas en la sabiduría que tú has adquirido de la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña a cómo vivir para que tú y yo podamos tomar decisiones sabias sin necesidad de señales. ¿Sabe lo que yo comparo pedir señales, hermanos? No es nada de diferente a tirar una moneda y ver si cae cara o cruz. Si cae cara, me voy por aquí. Si cae cruz, me voy por allá. ¿Cómo usted sabe que las señales que está viendo son de Dios? ¿Usted puede probar eso? Si son de Dios o no. O si son coincidencias. Y muchos hermanos luego justifican eso de pedir señales basados en la vida de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón, el juez? El libro de los jueces, en el capítulo 6 de Jueces. Dios lo llama para libertar a Israel de la opresión de los enemigos del pueblo de Israel. Y lo que la gente no sabe acerca de ese pasaje, no lo conoce bien. ¿Sabe por qué? Porque no leen cuidadosamente y porque no miran el contexto del pasaje. Y luego lo malinterpretan, encima de todo eso lo malinterpretan imponiéndole su idea preconcebida al pasaje. No dejan que el pasaje hable. Ellos obligan el pasaje a decir lo que está ya en la mente de ellos. Gedeón, hermanos, vivía en la apostasía. Israel estaba en tiempo de apostasía, de desobediencia severa. Y Gedeón era tan culpable como el resto del pueblo. Gedeón era un cobarde. Léase el pasaje para que vea. Siempre estaba escondido. Vivía en un tiempo cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Y peor, hermanos, ignoraban la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no estaba en la mente ni en los corazones de este pueblo. Y usted está escogiendo ese tipo de persona que Dios lo llama claramente, sin duda, y él le impone a Dios 3 señales. Esto no era un hombre, hermanos, maduro en la fe. Esto no era un hombre espiritual. Esto era un hombre completamente carnal.
Un hombre que era tan culpable como el resto de Israel. Y es por ese pecado que había en él, esa incredulidad que había en él, que él pide señales. No pidió señales porque tenía fe. Pidió señales porque era un incrédulo de incrédulos, porque era un cobarde. Cuando usted le pide señal al Señor, ¿qué está demostrándole al Señor? ¿Que usted es un hombre de fe? ¿Una mujer de fe? ¿O que usted es un cobarde? Una cobarde, igual que Gedeón. Un desobediente, una desobediente. ¿Qué le está demostrando al Señor? Que usted no cree en su palabra. Ese pasaje de Gedeón no es una exhortación a pedir señales. Dios no está obligado a dar señales. Ese pasaje nos enseña lo que sucede cuando hay incredulidad, cuando se abandona la palabra de Dios. Se empieza a vivir por instintos en vez de vivir por el conocimiento de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. ¿No cree usted, hermano, que con su simple llamada que Dios le hizo a Gedeón ya era suficiente? ¿No cree usted que hubiera sido suficiente que con Dios haberle llamado, él hubiera respondido sin necesidad de señales? No trate de defender señales con Gedeón porque se le va a virar la tortilla. Está escogiendo el peor ejemplo para pedir señales. Y Jesús no le gustaba dar señales. Cuando él dijo, este pueblo, una generación adúltera y perversa, es la que pide señales. Pero señal no le será dada, sino la de Jonás. Hablando de que él moriría y iría al sepulcro por 3 días y 3 noches. Esa sería la señal que le iban a dar los judíos. Señal no le será dada, sino esa. Ahora, hermanos, vamos a expandir esto un poquito más. Supongamos que sí, Dios quiere que le pidamos señales. Supongamos que sí. Y que pedir señales no tiene nada que ver con incredulidad. Y supongamos que tú has vivido dependiendo de señales, ¿verdad? Pero un día Dios decide no darte más señales. Yo te pregunto, ¿seguirías creyendo en el Señor? Aunque el Señor no te diera señales después que has dependido de señales. Y hay 2 alternativas, sí o no, ¿verdad? Si tu respuesta es no seguiría creyendo, entonces te voy a decir algo. No has nacido de nuevo. Tienes que arrepentirte de corazón y venir a Cristo arrepentido. No has nacido de nuevo. Estás más perdido, como decía nuestro pastor, que un buey visco. Ahora, si dices que sí seguirías creyendo en Dios, aun si Dios no te diera las señales, entonces ¿para qué pedirle señales a Dios? ¿Viste el dilema en el que estás? Si no creerías en Él, si no te da señales, estás perdido. Pero si seguirías creyendo en Él, aún sin señales, entonces estás admitiendo que las señales no hacen falta. Que lo que hace falta es su palabra y que te toca a ti, me toca a mí, confiar en su palabra. ¿Cierto o falso? Qué dilema, ¿no? Es un dilema. No le pidamos señales a Dios, hermanos. Pedirle señales es una clara señal de que no creemos en la instrucción y el consejo de la palabra de Dios para vivir una vida santa. Eso es lo que demuestra pedirle señales a Dios. Que no aceptamos el consejo y la instrucción de la palabra de Dios. Que no queremos vivir vidas sabias, instruidos por su palabra, aconsejados por su palabra, exhortados por su palabra. Queremos hacer como hacía el pueblo de Israel en el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que queremos hacer entonces. Versículos 49 al 50. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, qué paciente es Dios con nosotros.
Qué paciente es el Señor con nosotros, hermanos. Fíjese que el Señor reprende a este hombre, como leímos en el versículo 48, pero no lo reprende como que no quiere ejercitar su bondad sobre este hombre. Acuérdese que Dios está tratando con un pueblo que depende de señales. Él está corrigiendo la situación, no es una negación. No es una negación a suplir la necesidad de este hombre, hermanos. Él le ruega al Señor, hermanos, desesperado, que sane a su hijo. Usted no sabe que Jesús no va a negarse a suplir una necesidad como esa, hermanos, en ese momento. Jesús está moldeando la vida de ese hombre. Él está trabajando. ¿Se acuerdan que trabajó con la mujer samaritana? Paso a paso. Está trabajando con este hombre también. Pacientemente con nosotros, hermanos. Y esa reprensión de Jesús lo que está haciendo es haciendo a este hombre crecer en su fe. Lo está llevando a crecer, hermanos. Él cree en el poder de Jesús para sanar al hijo, si no, no hubiera venido. ¿Cierto o falso? Pero había una diferencia, como le dije, entre él y el centurión. Él quería que Jesús descendiera. Él no entiende, hermanos, no entendía que el poder de Jesús no está limitado por la distancia. No hay espacio, ni materia, ni tiempo que interfiera con el poder de Dios, hermanos. Eso no existe. Había un rayito de fe ahí, hermanos, pero era una fe que estaba todavía en un estado de inmadurez. Era una fe mínima. Estaba ahí, fíjese. Y en Marcos, hermanos, capítulo 9, versículo 24, vemos un caso similar. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y antes de sanarlo, el padre está ahí rogándole al Señor, y antes de sanarlo, Jesús le dice al padre, o le insta al padre del muchacho a creer. Y la respuesta del padre del muchacho es interesante. Dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayúdame, porque hay algo de incredulidad en mí. Y es posible que este fuera el tipo de fe que tenía este oficial, el de: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y eso es lo que está haciendo Jesús, precisamente ayudándole en su incredulidad. Una fe débil. Está ahí la fe, pero está luchando con incredulidad también. Y esto nos arroja luz, hermanos, a la fe de este oficial. Era débil. Luchaba con la incredulidad. Pero tenía esa necesidad de ver para creer. Esa era la lucha. La necesidad de ver, de tocar, de oler, de oír, de ver, de gustar. Esa necesidad, hermanos. Pero Jesús está a punto de demostrarle a este hombre, hermanos, que nuestra debilidad no limita el poder de Jesús. Nuestra incredulidad no limita el poder de Cristo, hermanos. Claro, hay quienes dicen, escuchen esto, hermanos, porque eso para mí es una blasfemia. Hay quienes, si usted busca en Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6, nos dice Marcos que Jesús no pudo hacer en ese lugar milagros y que se maravillaba de la incredulidad de esos judíos. Y muchos toman ese pasaje para decir: ¿ves? Si tú no tienes fe, el Señor no puede hacer milagros. Como si la falta de fe, si la incredulidad limitara el poder de Jesús. Y tuercen el pasaje, hermanos, para hacer esa afirmación que su fe usted la puede activar o desactivar, y con eso puede activar o desactivar
el poder de Dios. Eso es una blasfemia. ¿Ha oído hablar de eso, hermanos? Que dicen, hay que activar la fe. Como si fuera un receptáculo eléctrico. Y así es que funciona Dios también. Si yo enciendo mi fe, vamos a poner el receptáculo ahí, encendí mi fe. Señor, ahora tienes que obrar. Pero si no obra fue que no encendí mi receptáculo. Digo que eso es una blasfemia, hermanos, y lo voy a seguir diciendo. Eso es pura ignorancia, hermanos. Marcos no indica que la incredulidad impide el poder de Jesús. ¿Usted sabe qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Esa incredulidad de esa gente no está limitando a Jesús para que los enfermos reciban sanidad. Yo se lo doy como un ejemplo. Si un doctor abre un consultorio, supongamos aquí al cruzar la calle, y usted está enfermo, sabe que hay un doctor allí, pero usted decide no ir a ese doctor porque no cree en él, ¿va a recibir sanidad? ¿Va a ser curado? ¿Verdad que no? No es porque el doctor no tenga los medios de curarlo, es porque usted no quiso ir. Eso es lo que nos está diciendo Marcos. Los incrédulos no buscaban a Jesús y por lo tanto Jesús no los podía sanar. Sí, no es que no los podía sanar por una incapacidad de su parte, es que no los pudo sanar. La palabra poder ahí no está hablando, hermanos, de una capacidad del Señor, sino de un alcance. No alcanzó a sanar a los enfermos que no venían a Él por su incredulidad. Es así de sencillo, hermanos. Tu incredulidad, mi incredulidad, no limitan el poder de Dios. Dios no nos necesitó a ninguno de nosotros cuando dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién había ahí para tener fe, para que el Señor pudiera decir, sea la luz? Y que así fuera. Nadie, ¿verdad? Y ahora da la casualidad que si yo no le doy permiso a Dios, si yo no tengo fe, Dios no lo puede hacer. Qué pamplinas, ¿no? Esos son puras pamplinas, hermanos. Cuando Lázaro murió y Jesús fue, fíjese que Lázaro estaba muerto. ¿Cuánta fe tenía ese cuerpo? Ni chispa de fe, ¿no? Sus hermanas, Marta y María, ¿tenían fe? Tampoco. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor le dice, mira, tu hermano vivirá. Sí, yo sé que él vivirá en el día de la resurrección. ¿Tenía fe? Aún los que estaban allí, ¿qué hacían? Mofándose de Jesús, ¿no? No había ni chispa de fe en ese lugar, hermanos. Sin embargo, impidió eso que Jesús llamara a la vida al que llevaba 4 días muerto. ¿Necesita Dios de tu fe o de mi fe para Él poder hacer algo? Absolutamente no. Tú y yo lo necesitamos a Él. Es por tu necesidad a Él que tú y yo tenemos que tener fe en Él. No es que Él necesita que tú y yo tengamos fe, es que tú y yo tenemos que tener fe porque lo necesitamos a Él. Pero ¿qué podemos aprender de este oficial, hermano? Que tú puedes venir a Cristo con una fe débil. Este hombre vino con una fe débil. Jesús no lo rechazó. No tienes que esperar, hermanos, a tener un vasto conocimiento o tener una fe súper madura para venir a Cristo. Todo lo contrario, hermanos. Tú vienes a Cristo con tu fe débil y Cristo se va a encargar de fortalecer tu fe como hizo con este hombre. Fue Él el que fortaleció la fe de este hombre. Y así como Cristo, hermanos, como lo vemos aquí reprendiendo a este oficial para afirmar su fe, y como ese hombre creyó
que te mencioné hace un rato, el padre del endemoniado, pero que pidió por su incredulidad, necesitaba que Jesús aumentara su fe. Tu poca fe no va a limitar a que vengas a Jesús. Él se va a encargar de fortalecer tu fe, hermanos. Versículo 50, miren el resultado. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Escuchen bien, ¿qué creyó él ahí? Creyó en sus 5 sentidos, creyó en señales, pidió señales, creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Ese es el resultado, hermanos, cuando Jesús fortalece tu fe. Una evidencia de una fe fortalecida es una que cree en la palabra del Señor, aunque tus 5 sentidos te digan lo contrario. Cuando le imponemos, hermanos, cuando no le imponemos, mejor dicho, condiciones a Dios, eso es evidencia de que nuestra fe ha sido fortalecida, hermanos. Cuando eso sucede, tú crees la palabra de Dios. Tú actúas conforme a una fe genuina. Una fe que no depende de los sentidos, hermanos. Una fe que depende y confía plenamente en la palabra de Dios. Y esos son los que viven, como dijo el apóstol Pablo. Él habla de que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Tú y yo no vivimos confiando en nuestros 5 sentidos. Andamos confiando en el Señor. ¿Qué hace Jesús aquí, hermanos? Cuando le dice, ve, tu hijo vive. Está haciendo una declaración soberana, hermanos. Jesús es soberano y lo que Él dice, hermanos, no hay quien lo impida. ¿Quién puede impedir lo que Dios decreta, hermanos? Si Jesús es soberano, hermanos, entonces debemos creer lo que Él dice. Debemos hacer lo que Él dice. Debemos vivir como Él dice. ¿Lo crees o no lo crees, hermano? No hacemos como bien nos parece. El soberano es Él, no yo. No tú. Él es soberano, hermanos. No le ponemos condiciones al Señor. No le exigimos al Señor. Aceptamos su palabra soberana contra cualquiera de nuestras facultades sensoriales. Contra lo que nos digan nuestros 5 sentidos. Aceptamos la palabra del Señor. Versículos 51 al 53. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron, ayer a la hora 7 le dejó la fiebre, como la 1 de la tarde. Entonces el padre entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, o sea, a esa misma hora, a la 1 de la tarde, Jesús le dijo, tu hijo vive. Y mira el resultado. Y creyó él y toda su casa. Y para hacer esto más breve, hermanos, este oficial obedece la palabra de Cristo, llega a su casa, recibe confirmación de la obra que hizo Cristo a la distancia. Y lo que estamos viendo es un progreso en la fe de este oficial. Pide la presencia de Cristo para que el hijo sea sano, pero luego vemos que cree su palabra y se va sin la necesidad de que Cristo descienda a aquel lugar. Ya lo estamos viendo a él caminando por fe y no por vista. Hay un progreso, hermanos. Y eso es lo que pasa cuando confiamos en la palabra de Cristo. Debe de haber un progreso en nuestra fe. Una fe que pasa de lo que puedes sentir y ver y oír y tocar, etcétera, etcétera, a una fe que confía en lo que el Señor ha dicho.
Debe de haber ese progreso en la vida del cristiano, hermanos. Cuando dejamos a un lado, hermanos, nuestras convicciones sensoriales, basadas en los sentidos, echamos a un lado esas convicciones sensoriales, esas convicciones emocionales, las echamos a un lado. No depende de cómo yo me siento, porque hay días que nos sentimos deprimidos, ¿no? ¿Significa por eso que Cristo, la palabra de Cristo no va a trabajar cuando estamos deprimidos? No, mis emociones no limitan a Dios. Esas son convicciones engañosas, hermanos. No le podemos imponer eso a Dios, hermanos. Es cuando nos guiamos por la palabra de Dios que tenemos resultados favorables. La palabra de Dios nos da resultados favorables, hermanos. Mateo 7, del 24 al 27, Jesús presenta los dos cimientos. El hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa sobre la arena. El de la roca permaneció cuando vino la tempestad. El de la arena tuvo pérdida, su casa se fue a la ruina cuando vino la tempestad. Y Jesús habla que así, el hombre que construyó la casa sobre la roca, así es el que oye su palabra y la pone por obra. Su vida está estable, hermanos, cuando se confía en la palabra de Dios. Hay estabilidad. Sí hay tormentas, sí hay veces que alguien puede pasar y tirarle una roca a tu ventana y romperte el vidrio de la ventana. Está bien, se repone. Pero tu vida sigue estable porque estás confiando en la palabra de Dios. Una fe que no depende de sentidos, hermanos. Sin embargo, hermanos, aquellos que imponen condiciones, que piden señales, que dependen de sus 5 sentidos, que se olvidan de lo que dice la palabra de Dios, son como los que construyen su casa sobre la arena. Y es triste ver la condición de ellos, hermanos. He visto personas que viven en la ruina, vidas inestables, y eso es fracaso tras fracaso, porque andan buscando señales, andan buscando algo que no está en la palabra de Dios, no confían en la palabra de Dios, hermanos, se rigen por cosas externas a la palabra de Dios y viven arruinados. Es triste. Si confías en la palabra de Dios vas a tener resultados favorables, hermanos. Es así de sencillo. No te voy a decir que todo te va a ir 100% bueno porque estamos en un mundo donde hay tribulación también. Pero va a haber estabilidad en tu vida. Y de los otros no tengo mucho que decirte, sino que van a estar en la ruina, hermanos. Tú puedes ver el caos en sus vidas. Yo te prometo a ti, hermanos, te lo prometo, que si tú caminas en la palabra de Dios, no vas a tener todo lo que quieres. Así no es que funciona la cosa. Pero sí te prometo, hermanos, que vas a tener lo que Dios ha determinado para ti. Lo que Dios ha determinado para ti, te lo garantiza la palabra de Dios. De ahí en fuera nada. Es una dependencia en la palabra de Cristo, hermanos. Y miren el resultado, que este hombre regresa a su hogar y creyó él y creyeron todos en su casa. O sea, la fe de este hombre como cabeza del hogar fue instrumental para que creyese toda su casa, hermanos. Y aquí me toca hablarle ahora a los varones, ustedes, nosotros, los hombres, los varones, que somos líderes del lugar. Nuestra influencia tiene efecto en el hogar. Nuestra fe, hermanos, es instrumental en el hogar. El hombre tiene que ser cabeza del hogar, tiene que ejercer su papel de cabeza del hogar y tiene que hacerlo cuidadosamente.
honrando al Señor, porque lo que Él haga influencia el resto del hogar. Eso lo vemos en Hechos 16:31, cuando aquel guardia en la cárcel le pregunta a los apóstoles qué tengo que hacer para ser salvo. Y le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No es que la fe de ese hombre iba a salvar la casa, es que la fe de ese hombre iba a influenciar al resto de la casa a creer también. Y la casa creería, hermanos. Es una salvación que inunda la familia cuando los líderes del hogar toman las riendas como tienen que tomarlas, sirven como instrumentos de fe en su hogar. Va a influenciar al resto de la casa. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, por un lado creo en los escogidos, en que Dios salva solamente a sus escogidos. Pero por otro lado creo que si Dios me escogió a mí, que es muy posible que Él va a salvar a todo mi hogar. No por mí, no por mi fe, es por la fe de ellos mismos, pero es porque Dios utiliza mi fe, mi vida, para influenciar a mi hogar. Estoy convencido de ambos. ¿Los puedo reconciliar? Para nada. Es un misterio para mí. Es como la Trinidad. Pero estoy sumamente convencido, hermanos, que Dios salva solo a sus escogidos. Pero no hay nada que me impida creer que todos los miembros de mi hogar sean escogidos. Y ahí yo tengo que ser instrumental en las manos del Señor para que mis hijos y mi esposa sean salvos. Y por eso yo te insto a que tú seas un instrumento fiel. Mira cómo tratas a tus hijos, por favor. Trata a tus hijos, hermanos, de una manera, de tal manera que ellos puedan ver a Cristo en ti. Porque si no ven a Cristo en ti, no esperes que vengan al Señor, por lo menos a través de ti. Si son del Señor, van a venir al Señor, quizás a través de otros. Pero ¿sabes qué? No los hagas pasar por esas situaciones del mundo. Sé tú el instrumento en las manos del Señor que lo vas a traer a los pies de Cristo. Sé tú ese instrumento. Mira cómo vives, porque los vas a influenciar. Mira cómo los tratas, porque los vas a influenciar con la manera de tú tratarlos. Yo sé que muchas veces queremos ser fuertes con ellos, pero también hay que ser flexibles con ellos, hermanos. Estrictos pero flexibles. Hay que buscar un balance. Y yo te aseguro que si tú le eres fiel al Señor en ser instrumental en la salvación de tu hogar, el Señor va a obrar. Claro que sí, lo creo, hermanos. No te lo puedo explicar lógicamente porque es un misterio. Y lo creo porque lo veo en la palabra de Dios. Versículo 54. Este, además, es el segundo milagro que Jesús hizo cuando vino de Judea a Galilea, hermanos. La primera señal fue la que él hizo cuando convirtió el vino en agua. Perdón, el agua en vino. Ya es hora de ir a comer. Y hay unos paralelos aquí, hermanos. Vemos que en las bodas de Caná convierte el agua al vino, pero en este caso vemos que la señal es de enfermedad de muerte a sanidad para vida. Agua a vino, muerte a vida. En las bodas de Caná, él hace el milagro cuando está presente en las bodas. En este caso, sana a la distancia. Pero ¿qué vemos en ambas? Ambas suplen la necesidad. De cerca o de lejos, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Dios está ahí, hermanos. Cuando más lejos creemos que está, es cuando más cerca que está. Ambas situaciones, hermanos, glorifican a Cristo.
Ambas glorifican a Cristo. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una progresión en revelar quién es Cristo. Eso es lo que está haciendo Juan, hermanos, sistemáticamente. Y el punto de Juan lo vamos a ver al final del Evangelio, cuando él dice que estas señales y muchas más que no están escritas aquí, el Señor las hizo y están escritas aquí, están grabadas para que creáis. Para que creáis. Este hombre, hermanos, tenía una fe que imponía condiciones. Dependía de lo que experimentaba con sus 5 sentidos. En ese momento quizás la palabra del Señor, hasta más tarde, no era suficiente. Pero terminó, hermanos, tuvo que terminar creyendo la palabra del Señor. Y si tú estás como este oficial, yo te insto, termina como él. Termina creyendo la palabra del Señor. Y no en tus 5 sentidos, no en tus experiencias, no en tus convicciones emocionales o sensoriales o lo que sea. Tu convicción debe estar en la palabra del Señor. Caminando sin evidencias y viendo la gloria de Dios. Y aunque este caso, hermanos, es distinto a como la mujer samaritana y los samaritanos creyeron, sin necesidad de ver señales, aún así este oficial fue recipiente de la bondad y la misericordia de Dios. Esto no está exhortándote a ti a que tengas una fe basada en los sentidos. Lo que está demostrando es que Dios es misericordioso, que Dios es paciente. Pero camina, hermanos, por la palabra del Señor. No le pidamos señales al Señor ni le impongamos condiciones, hermanos. Simplemente confiemos en su palabra soberana. Cristo es soberano, hermanos. Y tú y yo no podemos imponerle condiciones ni exigirle pruebas ni señales. ¿Cómo hace eso una persona como nosotros con un soberano? Debemos que entender, hermanos, que lo que Cristo espera de nosotros es que creamos en su palabra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que nos provees en este texto. Señor, quizás muchos de nosotros seamos como este oficial,